moderar. Yo moderaré esta sesión. Mi nombre es Lidice López, para quienes no me conozcan. Y bueno, esta reunión nos parece de vital importancia. La hemos venido eh, promoviendo desde hace algunas semanas, pero gestando desde hace varias semanas ya porque como ustedes están al pendiente, América Latina cada vez más está recibiendo menos recursos financieros de la cooperación internacional y en ese contexto que se ha agudizado en los últimos 2 años, el financiamiento del Fondo Mundial resulta una oportunidad clave que debemos aprovechar para asegurar los logros y los avances en la respuesta al VIH, a la tuberculosis y a la malaria, ¿no? Entonces, pensando en esto, teniendo este contexto de marco, creemos que es importante centrarnos en dos cosas. Por un lado, fortalecer nuestros planes estratégicos a nivel nacional o nuestras herramientas que guíen las respuestas nacionales e ir aumentando la cobertura en esta transición de recursos de cooperación hacia recursos nacionales. Y en el mientras tanto, entonces nos corresponde diseñar e implementar subvenciones que vaya a financiar el Fondo Mundial en esta etapa de transición en los próximos 2, 3 o 4 años, dependiendo del país, para transicionar de manera eficaz y armoniosa, ¿no? Entonces, en este webinario nos vamos a centrar en esta última parte, ¿no? En la transición, en que nos plantea el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria para este octavo ciclo de subvenciones. Vamos a conocer y analizar las directrices que nos plantea el Fondo Mundial para este ciclo. Vamos a también discutir por dónde las organizaciones de sociedad civil y las comunidades pueden entrar y participar en este nuevo ciclo de subvenciones y vamos a conocer qué es lo que está pasando o cómo se ha llevado en práctica y se está llevando en práctica en Guatemala y Paraguay, que son dos ejemplos que tenemos para hoy también. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a Julia Perrone. Ella es la responsable del área de América Latina en el Fondo Mundial y nos alegra mucho tenerla de vuelta con nosotros. Adelante, Julia, por favor. Muchas gracias, Lidice. Gracias todos, todas y todos por estar aquí. Y a la plataforma LAC, por supuesto, por haber organizado este webinario. Voy a ser breve y voy a intentar ser clara sobre dónde estamos y por qué es importante esta conversación ahora. Ah, Como lo ha dicho Lidice, estamos entrando en el ciclo de financiamiento número 8 para el Fondo Mundial en un momento bastante diferente de lo que hemos vivido hasta ahora en América Latina y el Caribe. El contexto es muy diferente a nivel global, a nivel de reducción de financiamiento que incluye el mundial. Eh, Mucha incertidumbre en general sobre el contexto geopolítico y un énfasis en las discusiones tanto de donantes como de países, especialmente en África, sobre la necesidad de los países de volverse autosuficientes en financiar su respuesta de salud. Um, Eso para el Fondo Mundial se traduce entre los cambios más importantes en el hecho de que para el ciclo de financiamiento 8 los países ya tienen plazos de transición claros. Es la primera vez que tenemos de una forma estructurada para casi todos los países una fecha clara de transición del financiamiento del Fondo Mundial a través de las alocaciones nacionales. Y eso cambia un poco toda la conversación que tenemos en la región.
Ya no estamos diseñando programas como si tuvieran que continuar indefinitivamente, sino que estamos diseñando programas con una pregunta clara en la cabeza, que es, ¿qué va a pasar cuando ya esta última subvención se acabe? Y acá es donde entran muy importantemente las comunidades. Si somos sinceros, sabemos que control de la epidemia y transición son dos cosas muy diferentes. Sabemos que en la gran mayoría de los países del ACA vamos a quedarnos con brechas una vez que el Fondo Mundial se retire. Entonces, la pregunta no es cómo asegurarnos de resolver todos los problemas en la última subvención o en las últimas subvenciones, sino que la pregunta es, especialmente desde el punto de vista de las comunidades, cuáles son los servicios, cuáles son los espacios y los mecanismos de participación que queremos asegurarnos de mantener dentro de un sistema nacional sin el financiamiento del Fondo Mundial. Y obviamente el riesgo es muy claro, especialmente en cuanto a los servicios para las poblaciones clave, las poblaciones más vulnerables, que esos servicios no se aguanten, digamos, la transición, que sean los servicios que terminan de prestarse una vez que salga el financiamiento externo del cual están dependientes hoy. Entonces, si tengo que resumir el mensaje clave para esta información, es que la transición no empieza cuando terminemos, empieza hoy al momento de diseñar estas subvenciones del ciclo de financiamiento 8. Y cada decisión que tomemos en ese diseño tiene que ser mirada con la lente de la transición. Eso va a querer decir que vamos a tener algunas conversaciones incómodas, pero necesarias. Vamos a tener que definir qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que vamos a priorizar a todo costo y cuáles son las cosas que tenemos que hacer de una forma diferente. Y creo que en ese sentido, el de las cosas para hacer de forma diferente es donde también hay oportunidades. Hay oportunidades de pensar cuáles son los servicios y los modelos de prestación de servicios que son los más efectivos y los que queremos realmente priorizar. Tenemos oportunidades de integrar la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil en los sistemas nacionales y de abrir nuevas alianzas con actores con los cuales no hemos trabajado mucho hasta el momento. Entonces, aquí el rol de verdad de la sociedad civil es central, no solo en ese diseño, sino que en toda la parte de abogacía y de articulación que ustedes tienen, porque finalmente es claro que el éxito que tendrá o no tendrá este proceso de transición está afuera del control individual de cada uno de nosotros, pero lo que realmente se quedará en los países serán los servicios que tienen, que se pueden defender, que son defendibles, que tienen legitimidad y que tienen presión social para ser mantenidos. Así que, como ven, no tengo respuestas, no tengo recetas, pero tengo el interés de abrir una conversación muy práctica y honesta con ustedes en esos temas. Uh, Aunque el contexto, como dije, es menos que ideal, el Fondo Mundial sigue siendo uno de los mayores actores en VIH, tuberculosis y malaria en la región. Tenemos tenemos la ambición de seguir apoyando en este proceso hasta el 2030 y de también ir pensando cómo podemos seguir teniendo un rol y qué rol podría ser después de la transición. No vamos a tener más alocaciones país por país, pero podemos empezar ya a pensar qué otro tipo de apoyo podríamos aportar de una forma más regional. Y, y bueno, y en ese periodo, y el tema es que cada vez nuestro valor va a ser menos y menos simplemente el dinero que aportemos, sino que cómo vamos a utilizar este dinero para preparar a lo que viene después y para fortalecer a la sociedad civil para que esté lista a lo que viene después. Así que esperamos lograr hacer este ejercicio con ustedes de la mejor forma posible para que no resulte en un retroceso y eso dependerá esencialmente de muchas de las decisiones que tomemos a partir de ahora juntos.
Así que muy feliz de empezar esta conversación hoy con ustedes y le agradezco y dejo al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, por abrir este webinario planteando los desafíos, ¿no? Y las preguntas que desde cada uno de nuestros países y en este proceso que empieza con el ciclo 8 vamos a tener que ir respondiendo e ir diseñando en los próximos meses. Voy a dejar entonces para empezar esta discusión y empezar conociendo las guías, las actualizaciones en las políticas desde el Fondo Mundial y qué expectativas se plantearían para los países. Dejo en la palabra a María Petro. Ella es parte del equipo del Fondo Mundial también. Maite, ¿puedes compartir? Ahí está. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Lice. ¿Pueden ver la pantalla todos? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias a todos, a la plataforma LAC por esta invitación. Un poco construyendo sobre lo que mencionaba Lidice y también lo que Julia estaba mencionando. Queríamos traerles el día de hoy un poco de novedades, aunque realmente la novedad es particularmente una, que es la gran novedad, y nos gustaría centrarnos, dado que nuestra audiencia también está muy enfocada a las comunidades, vamos a darle ese enfoque, ese enfoque. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo nuevo, qué implica esto para LAC, qué aprendizaje hemos tenido y aún en la lucha que estamos. ¿Qué es lo nuevo? Básicamente tenemos, como ya Julia mencionaba, transiciones definidas y mayores flexibilidades. Una gran evolución muy rápida. Justamente cuando estábamos haciendo la presentación, estábamos viendo la del 2023, que también la hicimos con plataforma LAC en una intervención como esta, y realmente veía, bueno, cuáles son los cambios que realmente hemos tenido. Y bueno, el Fondo Mundial ahora está introduciendo unos cambios estratégicos para el ciclo 8, pero básicamente están enfocados en el diseño de programas sostenibles y transiciones eficaces. Pero particularmente, el gran cambio, por decirlo así, es que tenemos estos plazos ya definidos. Tenemos unas transiciones que son muy específicas, pero digamos, del resto, por decirlo así, y siendo bastante simplista para el caso de Latinoamérica, dado que nosotros ya nos hemos venido de cierta manera preparando con cierta antelación para la sostenibilidad y la transición, aunque nunca va a ser suficiente, seguimos con los planteamientos que ya se mantienen, que es seguir planificando, seguir haciendo correspondencia con los requisitos de cofinanciamiento, eh, y aquí, por ejemplo, vamos a tener ciertas flexibilidades, pero digamos, seguimos en ese proceso, solo que ahora tenemos una urgencia que es más acelerada y como dijo Julia, la transición no la empezamos cuando terminamos, la empezamos desde ya. Y aquí por eso nuevamente solamente aclarar que cuando hablamos de transición, y esto es clave sobre todo porque ahora empezamos el ciclo 8 y empezamos todos esos procesos que ahora mismo los estamos llevando en el caso de Guatemala y Paraguay, que es que pensemos la transición como el proceso. La transición es para planificar, utilicemos todas las herramientas, los planes para ello, para poder llegar digamos, de manera exitosa una vez el Fondo Mundial se vaya. No vamos a ser perfectos, no vamos a alcanzar todo, pero confiemos en que hay un proceso, en que hay una planificación. Pero entonces, digamos, ¿cómo estos plazos se ven? Un poco ya es lo que hemos estado entendiendo. Tenemos asignaciones finales que van para el ciclo 8, o sea, el que ya empezamos ahorita los diálogos y empiezan las implementaciones desde el otro año para unos países y subsecuentemente para otros. Y tenemos asignaciones para el ciclo subsiguiente, el ciclo 9. En general tenemos 63 componentes y 35 países y 3 multipaís para todo el Fondo Mundial, y lo que son en el ciclo 9 21 componentes y 12 países. ¿Qué significa esto para LAC? Que tenemos 12 componentes en transición, 8 países y un multipaís que terminamos en el ciclo 8 y 2 países y 4 componentes que terminan en el ciclo 9.
Esto que nos ayuda, sí, es una urgencia, pero lo que se busca con todo esto también es la previsibilidad, que se tenga la transparencia y poder que todo ese plan que hemos hecho incluso desde antes lo hagamos de manera muy rigurosa y cumpliendo cada hito por etapa y así ir evitando unas, digamos, transiciones un poco abruptas o que no o que nos interrumpan los servicios en particular. Pero bueno, ¿esto qué se traduce para la que es un poco lo que más nos interesa en este webinario? Tenemos, a grandes rasgos, tenemos reducciones presupuestales, tenemos una mayor diferenciación, una transición mayormente acelerada, como ya lo hemos hablado. Tenemos unos riesgos, y esto es el foco sobre todo de la presentación. Queremos ver cómo los enfrentamos y esperamos escuchar también de ustedes. Y bueno, compartir un poco de lo que hemos ido aprendiendo. Entonces es claro que tenemos un impacto presupuestal. La asignación para toda la región del LAC en el ciclo 6, el ciclo 8 particularmente, se redujo alrededor de un 29% respecto al ciclo 7. Cabe destacar que a mitad del ciclo 7, el ciclo anterior, también hubo un proceso de repriorización por todo un poco lo que ya Lidice y Julia estaban comentando sobre el contexto geopolítico y global. Pero empezamos con ese punto de partida, hay una reducción importante en términos presupuestales. Pero ¿por qué se da esto? Estamos en diferenciación, ¿cierto? Y LAC en medio de todo está en ciertos niveles de maduración. Y también eso nos, digamos, nos obliga y también como secretariado a seguir enfocando en relación a otros países. ¿Qué quiere decir esto? Si un poco vemos, esta gráfica trata un poco de ilustrar cómo se maneja la fórmula de asignación del Fondo Mundial, que básicamente tiene dos variables, ingresos per cápita, los ingresos nacionales y la carga de la enfermedad. La mayoría de los países del LAC se encuentra en esto que está como morado, que son, no, esto representa un poco más o menos del 5% de la carga de enfermedad de todos los países que el Fondo Mundial está apoyando. Y estos son todos los países en esta, digamos, en este lado, pero aquí se incluye países del LAC y de otra región. Entonces, un poco aquí lo que esto nos está queriendo decir es que los portafolios son muy diferentes. Ustedes pueden ver aquí las escalas que se tienen a través de todos los diferentes portafolios y países que el Fondo Mundial apoya. Entonces, aquí es un poco la reflexión de cómo empezar a luchar también de otra manera, ya que estamos siendo diferenciados. ¿Y esto cómo se traduce al final? Lo que ya les comentaba, tenemos una transición definida. Estos son los países, no me voy a ir uno por uno, pero estos son básicamente los países que tenemos para LAC en transición acelerada del ciclo 8, los del ciclo 9 y los países, digamos, que aún no tienen una transición definida, por decirlo así, que básicamente serían tres: Venezuela, Haití y Nicaragua. De resto, todos los países en Latinoamérica tienen una transición definida. Pero bueno, en medio de todo esto, obviamente vamos a planificar, vamos a calcular, hacer calculadores, por decirlo así, pero el riesgo aún sigue un riesgo potencial. Y es que aunque estemos, digamos, siendo diferenciados, que los países digamos, como LAC son de ingresos relativamente medio altos, que también tenemos bajo nuestros diferentes estudios, muchas de las inversiones en los países de Latinoamérica, digamos, han sido que el Fondo Mundial apoya, han sido ya asumidas por los países, pero aún sigue habiendo una dependencia. Y esta dependencia es especialmente en los servicios de prevención y sobre todo para poblaciones claves y vulnerables. Y es aquí donde debemos mantener un poco también nuestro foco y de nuevo seguimos en el hecho de seguir priorizando, seguir diferenciando. Entonces, y nuestro foco tiene algo que es que este riesgo es también un riesgo muy sentido. ¿Por qué? Porque podemos tener unas barreras, una, ya va, que está tapando, una barrera, digamos,
aún fuertes para el acceso a los servicios comunitarios, sobre todo en poblaciones claves. ¿Por qué es esto? Un poco viendo el análisis de qué es lo que el Fondo Mundial apoya en los países, más o menos tenemos que alrededor de un tercio de las poblaciones en LAC reciben servicios críticos de prevención, prueba y vinculación a través de las organizaciones de sociedad civil que están financiadas por el Fondo Mundial. Pero ¿por qué es este modelo? Digamos que aquí no tenemos que debatir esto, pero ha sido muy clara la evidencia que es a través, por las menores barreras de acceso que se tiene, las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria y lideradas por la comunidad son el principal punto de entrada, digamos, de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, esto es un modelo que sigue siendo frágil. Frágil en el sentido que no está completamente integrado, y esto es una de las tareas grandes que debemos hacer, y que aún sigue dependiendo de cierta manera de la financiación externa. Entonces, aquí cabe la gran pregunta de qué pasará cuando termine la financiación del Fondo Mundial. Y aquí es donde tenemos que hacer ese foco de que usualmente los que quedan más rezagados son los que quedan menos protegidos durante la transición. Y es un poco también lo que hemos visto en otras experiencias. Entonces aquí es como la gran pregunta de cómo hacemos mitigación, cómo protegemos los servicios comunitarios. Eso es un poco, digamos, a lo que nos gustaría hoy es discutir y escuchar también a nuestros colegas de los países es cómo vamos a proteger esto. Digamos, esto es un poco también lo que ya se ha alcanzado con todo el apoyo del Fondo Mundial, pero también todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones y las comunidades. Entonces tenemos un gran riesgo y el gran riesgo es que los servicios están muy expuestos a las interrupciones y tenemos esta gran tarea de cómo integrar este brazo comunitario en los sistemas nacionales. Hay una potencial vía. Ahorita vemos qué tanto hemos podido lograr, pero al momento de ir consolidando acuerdos cada vez más y más formales entre el gobierno y las organizaciones, este puede ser, digamos, una vía, ¿cierto? Estas vías se muestran de diferentes alternativas, ¿cierto? Cómo los gobiernos trabajan con las organizaciones pueden ser de diferentes maneras. Aquí la hemos un poco caracterizado como una limitada formalización a una alta formalización. No quiere decir que una pueda ser mejor que la otra, simplemente que es cómo, digamos, cuánto avance se ha podido ir logrando en esta formalización, digamos, de acuerdo entre organizaciones y gobiernos. Donde aquí vamos a ver desde una limitada formalización, donde hay acuerdos, digamos, por decirlo así, no monetarios o acuerdos indirectos, otros que son arreglos un poco más híbridos, más mezclados, donde pueden haber contrataciones, pero no tan a largo plazo, no tan sostenibles, y ya un poco lo que ya yo creo que muchos de aquí ya conocemos, como es la contratación social, que es, digamos, diríamos como el gold estándar, que es la contratación directa a las organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, cada país tiene su contexto en particular. Pero bueno, siendo sensatos y un poco aquí debemos ser lo más realista posible. ¿Qué es lo que hemos conseguido en la práctica? Hemos conseguido cierto progreso, sí, medible también, pero ha sido bastante desigual. Algunos pasos han sido completados, tenemos viabilidad legal, pilotos, institucionalización temprana, digamos, han habido pasos que deben ser muy rescatables. Otros pasos han sido parcialmente alcanzados, por ejemplo, se han adaptado las adquisiciones, los métodos de compras, ha habido integración presupuestaria, pero ha habido otros pasos también que han sido bloqueados o retrasados por diferentes resistencias y rigideces del sistema. Entonces, sí, tenemos avances, también tenemos limitaciones. Es bueno rescatar los avances. Es claro que en Latinoamérica y digamos, a manera global también tenemos ejemplos muy claros, muy puntuales de los que podemos aprender. Y aquí ya tenemos bastantes avances con vías formales de financiación pública, por ejemplo, en marcha. En lo que es República Dominicana tenemos grandes avances sobre eso, por ejemplo. En curso tenemos varios compromisos políticos en rigor y en surgimiento, con resoluciones, decretos, proyectos en piloto.
digamos, ya viabilidad no a gran escala, pero a pequeña escala, pero aún digamos que sigamos en estos también en estos contextos un poco desafiantes, donde aún no tenemos viabilidad legal, hay cuellos de botella que siguen siendo técnicos y políticos, eh, otros que están explorando, pero no se sabe cómo, y otros que realmente no es posible. Entonces tenemos todo, digamos, una variedad de los aprendizajes y lo que, si bien la transición en LAC no ha empezado ahora, estos son temas que ya los hemos tratado desde antes, ya podemos decir que puede ir funcionando, que no puede ir funcionando. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y aquí básicamente queremos traer algunos aprendizajes claros. ¿Por qué? Porque sabemos que la contratación social es real, pero es muy desigual. Desigual en el sentido que no en todas partes se puede aplicar igual. Eh, entonces, aquí, al menos de todos los últimos ciclos, ¿qué podemos traer? Podemos traer que para la reducción, digamos, de estos riesgos o la falta de, digamos, de aceptación o de implementación de la contratación social o de la formalización entre las organizaciones y los gobiernos, algo que nos ha ayudado mucho son los pilotos. Otro que nos ha ayudado bastante son los enfoques basados en resultados y por eso, por ejemplo, ya en lo que es países de Latinoamérica, tenemos mecanismos de lo que llamamos contratación basada en resultado o pago por resultados en alrededor de más de 10 países en Latinoamérica. Entonces, digamos, son pasos que poco a poco nos van dando algunas ideas hacia dónde más podemos ir apuntando que es claro, un compromiso político y la abogacía siguen siendo factores decisivos. Y aquí sobre todo también hacer un poco el llamado continuo a la comunidad de que no se aflojen. Yo sé que toma tiempo hacer abogacía, seguir con esos compromisos, pero se han logrado y digamos la lucha de nosotros es a seguirlo, a continuar y a seguirlo haciendo. Debemos elegir muy rigurosamente la financiación y la vía institucional adecuada. Muchas de las, digamos, retrocesos que hemos tenido en la formalización entre las organizaciones y el gobierno es porque no conocemos todas las posibles maneras de ser financiadas. Entonces, algo que hemos aprendido aquí es que exploremos tanto como sea posible desde el nivel más micro, desde el nivel subnacional a nivel nacional, porque se ha visto que puede haber una amplia sombrilla de alternativas. No es necesariamente siempre debemos hacerlo, digamos, lo clásico que es desde el nivel central hacia abajo, pero pueden haber diferentes vías. No necesariamente todas tienen que ser a través del Ministerio de Salud, pueden haber otras vías que pueden ser por otros tipos de ministerio o otro tipo de instituciones. Algo que sí ha sido, digamos, una restricción vinculante es las normas de contratación y regulación. De nuevo, estamos contratando servicios, no es lo mismo una compra de ciertos servicios como mantenimiento, aquí son servicios más complejos, pero eso no quiere decir que sea un obstáculo, eso quiere decir que simplemente debemos, digamos, prepararnos de manera más, digamos, organizada en cuáles son los paquetes de servicio, cuánto cuestan, etcétera, etcétera. Y algo que hemos aprendido y es lo que, sobre todo en esa discusión, queremos que le pongan un lente ampliado es en que el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil es claro que acelera la escala y la sostenibilidad de los servicios. Y así, algo que hemos aprendido es que cuando la contratación social no es factible o se hace difícil, tenemos que seguir protegiendo la continuidad. Pero ¿cómo vamos a seguir protegiendo la continuidad? Entonces, un punto clave aquí y de lo que el Fondo Mundial es particularmente el equipo de LAC ha estado iniciando en diferentes países es seguir fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de sociedad civil. Ahora bien, con un espectro un poco mucho más amplio, con una paleta de alternativas que lo hemos llamado así, por, digamos, todas las potencialidades o posibilidades que pueden haber. ¿En qué sentido? Es clave que para la transición las organizaciones deben tener un fortalecimiento interno muy fuerte. Y para esto ustedes tienen que también en todos los diálogos que se vengan de país, hacer una negociación, digamos, constructiva de verse internamente cómo están,
cómo estamos ahora mismo, qué pasa si el Fondo Mundial hace ya transición, podemos seguir solas, no podemos seguir solas, qué necesitamos. O sea, hay que sincerarnos y ver, ok, mi organización quizás le falta esto, aquello, cómo podemos ayudarnos entre todos. La diversificación de portafolio es clave. Eso es algo que lo hemos aprendido y por eso también queremos seguir apoyando a las organizaciones en su renovación, su revisión de los portafolios de servicios, más allá, digamos, de los servicios que se apoyan también para el Fondo Mundial. Hemos visto, digamos, que plataformas de diferentes tipos de servicios ha funcionado mucho en ciertos modelos de negocio. Todo lo que es la exploración del concepto de empresa social también y como tercer pilar tenemos todo lo que es creación de oportunidades y mercado, movilización, networking, colaboración, todo lo que es también sector público, sector privado, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, estemos muy abiertos a estas negociaciones y veamos cómo este ciclo 8 le sacamos el mejor provecho para que ustedes también estén muy fortalecidas. Esto no quiere decir que no sigamos el trabajo conjunto con las autoridades. Lo seguimos y bastante, tratando también de ir encontrando esas sinergias cada vez más y más con las comunidades. ¿En qué sentido? Lo vemos mucho en todo lo que es la toma de decisiones basada en la evidencia, en todo lo que es la diversificación de los modos de contratación. Nuevamente, no solo es desde un nivel central hacia abajo, hay diferentes maneras de cómo contratar. Y también seguimos creando el momento. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos creando espacios a niveles también supranacionales, nacionales y subnacionales. Eso es un poco también la labor de nosotros como Fondo Mundial, de seguir abriendo estos espacios, no solo con los ministerios de salud, también con los ministerios de finanzas u otros ministerios, planificación, etcétera, también con las embajadas, para ir expandiendo tanto como podamos y ayudar, digamos, a estas sinergias entre todos los diferentes actores. Ahora, es claro que no hay una sola fórmula, pero bueno, yo creo que hemos ido aprendiendo bastante, sobre todo y en este foro es clave cómo pensamos esta transición comunitaria sostenible. Y aquí algunos pilares o aprendizajes es la integración de las respuestas clave y debemos trabajar tanto como podamos con las autoridades nacionales. Aquí debemos ser muy creativos, pero debemos seguir trabajando. Debemos tener esta propuesta de valor, ¿cierto? La sociedad civil debemos seguir demostrando que damos un valor de agregado, que tenemos datos, que tenemos evidencia, que nuestras intervenciones son costo efectivas. Eso lo tenemos que seguir consiguiendo. Eh, También hemos encontrado que la claridad de rol y las prioridades es crítico aquí, es clave. ¿En qué sentido? Muchas veces la sociedad civil, las comunidades, tenemos diferentes tipos de sombreros y es claro que tengamos unas funciones y unas priorizaciones de las demandas muy bien definidas para no diluir. Y finalmente la diversificación y la sostenibilidad financiera. No es solo el gobierno, no es solo el Fondo Mundial, es necesario diversificar. Esto lo empezamos desde casa, desde nuestros hogares, tenemos que diversificar, ¿cierto? Entonces, aquí nos encontramos en una lucha mutua con recursos limitados, ¿sí? Progresando. Tenemos que seguir integrándonos. La última milla es nuestro foco. Aún nos falta esta última milla en los países de Latinoamérica. No es A, no es B, necesitamos complementarnos. Es un diálogo con el gobierno, con las comunidades, basado en evidencia, priorización y diversificación. Y bueno, este es el llamado a que aprovechemos al máximo el ciclo 8 y seguimos, veamos lo que hemos aprendido al menos en los países subsiguientes que vienen ahorita en la ventana 2. Cambio. Muchísimas gracias, Maite, por esta completa presentación que además nos plantea, nos devuelve la tarea a cada uno de los países, ¿no? Partir por remirarnos e identificar qué nos hace falta, cómo nos plantamos frente a los desafíos que vienen. Tenemos unos minutitos para tal vez sacar unas 3 preguntas para Maite, preguntas aclaratorias, por favor, solo preguntas. Luego al final vamos a tener otro espacio más para comentarios y discusiones más amplias a partir de las experiencias de 2 países.
Pero si hubiese alguna pregunta, lo cierto es que ha sido muy, muy clara la presentación. Tal vez por eso es que nos surgen algunas preguntas por ahora, Maite. Entonces, tal vez quienes se vayan animando a lo largo de las dos siguientes presentaciones, em, puedan surgir algunas preguntas ahí. Hay una pregunta de Ángel desde Colombia que dice, este panorama también nos lleva a plantearnos en los países hacia dónde evolucionamos las figuras de los MSPs, por supuesto, la transición también del espacio del MSP a un espacio nacional fortalecido frente a la transición del Fondo Mundial. Exactamente, Ángel, es parte de la discusión que debemos tener en cada uno de nuestros países también. Ok, entonces mientras vayan surgiendo las preguntas, seguramente a la luz de las experiencias, voy a darle la palabra a nuestro querido amigo Joan Tallada. Él es experto en temas de transición y sostenibilidad, es consultor del Fondo Mundial y lo tenemos aquí para escuchar sus experiencias en cuanto al uso de las guías en la preparación de las subvenciones del ciclo 8. Adelante, Joan. Muchas gracias, Liz. ¿Me pueden oír bien? Perfecto. De acuerdo, muchas gracias por la invitación y a todas, todes y todos por estar aquí. Mi presentación es más breve, más acotada, sobre todo porque hay cosas que ya ha puesto muy bien sobre el tablero Maite, entonces no hace falta repetirlas. Yo quiero repasar un poco cuál ha sido la experiencia de trabajo hasta ahora en general en América Latina, pero específicamente con Paraguay y Guatemala, que son los países con los que estoy acompañando el proceso. Hace más tiempo con Paraguay, más reciente con Guatemala, y quiero que a partir de esa experiencia aportarles 5 lecciones breves, no muy extensas. Lo que yo he aprendido y creo que he aprendido con y gracias a los países y que puede ser útil para el conjunto de la región. La primera lección es que la misma medida nos sirve para todos. Esa idea ha sobrevolado toda la presentación de Maite, pero claramente me gustaría reiterarla. La misma medida nos sirve para todos. Y sí que hay unas directrices del Fondo Mundial que están pensadas para orientar, pero hay que adaptarlas a cada realidad. Hay momentos en que lo que dicen las directrices, bueno, hay que reflexionar si es aplicable o no a nuestro país y si lo son, de qué forma. A veces nos angustiamos al leer cosas y nos quedamos paralizadas o paralizados porque no entendemos cómo eso, qué tiene que ver con nosotros. Entonces, tómenlo como lo que son, guías para orientar, ¿de acuerdo? No mandatos estrictos. La segunda es que la orientación es efectiva cuando se sabe y distingue lo que se persigue, cuando uno sabe o una sabe lo que quiere, porque la orientación no hace milagros, es decir, es una herramienta para ayudar a las personas a clarificar las ideas y poder establecer un orden de prioridad en esas ideas, ¿no? Pero no te dice cuáles son tus prioridades. Tus prioridades tienen que venir del país, de la evidencia, de los datos, de lo que se sabe. Una cosa que yo he aprendido bastante es que hay que hacer un esfuerzo pedagógico para distinguir de qué hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de cada una de las sostenibilidades que están en juego. Una es la respuesta nacional en su conjunto, que a todas y todos nos preocupa. ¿Cómo vamos a seguir financiando los servicios, especialmente los servicios de prevención para población clave y otros también para personas viviendo con VIH, también en tuberculosis, también en malaria? ¿De acuerdo? Eso es el conjunto de la respuesta nacional. Pero ¿qué entra o no entra como parte integral de esa respuesta nacional? Es un debate que por un lado es técnico, pero también es político.
Eso es importante. Otra cosa que está relacionada, porque las tres están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo, es cuál es la sostenibilidad de los servicios comunitarios. Y entendemos por servicios comunitarios aquellos que se adaptan a las necesidades de cada población y en los que la perspectiva comunitaria está incluida. No siempre estos servicios son los servicios que implementan las ONGs a través de la contratación social. Hay diferentes modalidades de implementar servicios comunitarios. En malaria, por ejemplo, se utilizan los COLBOL. En tuberculosis tenemos las organizaciones de personas afectadas por la tuberculosis que muchas veces trabajan como voluntarios. Hay muchos países que contratan personas de las comunidades, de las poblaciones clave como parte de los equipos públicos. Esos también son servicios comunitarios, además de los que prestan las organizaciones de la sociedad civil. Y sostenerlos necesita su propio diagnóstico y su propia estrategia. Y por último, y no menos importante, desde luego, es la sostenibilidad de las organizaciones que prestan servicios. Eso es algo que es importante distinguir en sí mismo, porque cada uno de estos tres elementos, aunque están relacionados entre sí, no son necesarios lo mismo y a veces es un poco complejo distinguir la discusión de qué significa la sostenibilidad de un servicio comunitario frente a la sostenibilidad de las organizaciones, que no necesariamente requieren el mismo tipo de solución, ¿de acuerdo? Y eso es algo que hemos aprendido. La segunda lección es que aunque los objetivos son compartidos, la manera de alcanzarlos puede ser diferente, que no deja de ser una variante de la primera lección, ¿no? Y en esto ya, Maite, ya no me voy a explayar mucho. Maite ha estado hablando de este tema. Hay más de un modelo de sostenibilidad de los servicios comunitarios y no necesariamente se excluyen entre sí. Está la contratación social, están los convenios de colaboración público-comunitaria y aquí podríamos abrir una caja de qué estamos hablando. Son muchos modelos, por ejemplo, que el sector público ceda insumos a una organización que no los puede vender, pero sí que puede los utilizar para prestar servicios propios, que las acciones comunitarias sean integradas en redes que trabajan en el terreno, que cumplan un papel como proveedores de servicios. Es un campo muy amplio. Está la contratación pública de trabajadores comunitarios, que ya hemos mencionado, y otras que podemos imaginar. Es importante recordar que un modelo no excluye el otro. Hay países en los que conviven estos modelos y se complementan. Lo importante es encontrar cuál es el papel que cumplen cada uno de ellos y cómo se sostienen y financian. La tercera lección, y esto aquí sí que me gustaría hacer un especial hincapié. En mi trabajo apoyando muchos países de América Latina y también de otras regiones del mundo, una de las frases que más oigo es, esto aquí no es posible. A esto aquí lo hemos intentado y no hay manera, ni modo. No existe el mecanismo, no existe la voluntad política. Mi experiencia es que en realidad esa percepción, que puede estar basada en cierto fundamento, también venía porque las autoridades se sentían muy cerradas a estas ideas mientras el Fondo Mundial estaba presente, el Fondo Mundial y otros donantes como PEPFAR. En el momento que el Fondo Mundial dice, me voy, y que el gobierno de Estados Unidos dice, yo antes que el fondo también me voy, a veces, y con bastante frecuencia, empieza a haber apertura. Empieza a haber apertura y donde parecía que las cosas eran imposibles, la conversación se abre. No digo que sea algo fácil, ni mucho menos.
requiere mucho trabajo y requiere dar muchas vueltas y hablar con muchas personas, no solo que también con los responsables de los planes nacionales, sino también con los otros departamentos ministeriales. ¿Quién lleva servicios? ¿Hay antecedentes en otras áreas? ¿Cómo se han llevado a cabo? ¿Quién toma estas decisiones? Todos los sistemas al final tienen rendijas si se quieren encontrar. Y es una cuestión de voluntad política, pero también de nuestra capacidad para ir encontrando dentro de los sistemas de salud esas personas campeonas que nos pueden ayudar a entender cuáles son esas rendijas y cómo se pueden atravesar. Dos ejemplos aquí en Paraguay. Sergio seguramente puede ampliar la información. Eh, él tiene muchísima experiencia y conocimiento, pero en Paraguay habíamos recibido durante años el mensaje de que era imposible que un país tan conservador y con una política muy cerrada pudiera llegar sin ni siquiera conceptualizar la contratación de las organizaciones. Y sin embargo, esa discusión se ha abierto. Todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay muchas cosas que aclarar, pero la conversación se ha abierto. Ya no dicen no, ya ahora dicen veamos, quizás. Parece que este mecanismo podría funcionar. Tenemos que explorarlo. Y ahí estamos viendo cómo hacer esto a través de los consejos de salud locales y, como dice Maite, utilizar pilotos y mecanismos para testar esas vías de implementación, crear antecedentes y que el país vea que el valor añadido de las organizaciones es clave para el sostenimiento de una respuesta nacional. En este caso el VIH, pero lo mismo puede ser para la TB como para la malaria. En Guatemala también había mucho pesimismo sobre esa posibilidad, pero ahora, después de ampliar el espacio de discusión, sobre todo al Viceministerio de Atención Primaria de Salud, encontrando unas personas que están en el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud y que están receptivas a la idea de cómo incluimos los servicios comunitarios en esas redes. Sin ser triunfalistas, no sabemos dónde vamos a llegar. No podemos decir que esto directamente es el camino a la contratación social, pero hay una apertura. Hay una apertura porque se valora, se pone en valor con claridad el trabajo de las organizaciones y los países saben, aunque hasta ahora no lo hayan dicho en voz alta, que no pueden avanzar en sus compromisos internacionales y nacionales sin las organizaciones de la sociedad civil, sin los servicios comunitarios. Cuarta lección. Con el apoyo adecuado, las organizaciones saben cómo encontrar su propio camino hacia la sostenibilidad. Y aquí me gustaría, ya sé que Sergio luego les puede dar más ejemplos, especialmente del trabajo que hacen en Somos Gay y un proyecto muy bonito de desarrollo de una clínica comunitaria, la clínica CUNU, pero ya lleva tiempo dándole vueltas a este tema, a cómo sostener a las organizaciones que prestan servicios y han recibido apoyo del Fondo Mundial. Cierto, ha habido mucha discusión, no siempre hemos estado de acuerdo, ha habido mucho eh, estira y afloja, propuesta contra propuesta, petición de aclaraciones. Es complejo, no es fácil. A veces se siente el peso de una cierta burocracia y no se comprende por qué, pero el camino está abierto. El camino está abierto y las organizaciones como Somos Gay, que ya he mencionado, o PUMI, que trabaja sobre todo con mujeres con VIH, que ha creado su propia marca de ropa, que es Las Tejedoras son mujeres con VIH, que además de dar trabajo a estas mujeres, sus beneficios van para la organización que mantiene actividades para personas con VIH con un fuerte componente de género. La Fundación Vencer, que ya lleva tiempo trabajando en aportaciones individuales y sobre todo corporativas, que tienen empresas del Paraguay que le hacen aportaciones filantrópicas. Todavía es una pequeña parte de
presupuesto, pero tienen un plan muy claro para hacer incrementar eso. O UNES, que trabaja con trabajadoras sexuales, que ha sabido navegar y sacar un muy buen provecho de su conexión internacional a través de la red 3Es y tener otros proyectos de cooperación con FENWAP, con otros organismos multilaterales donde el acento se hace en temas de mujer, de género, de capacitación, de empoderamiento y de participación ciudadana. Yo creo que son experiencias que todavía están por crecer, pero que muestran que con el apoyo adecuado las organizaciones de la sociedad civil pueden encontrar su camino a la independencia. Y quinta lección, los países no se repiten, pero riman. Es decir, es cierto, no lo mismo no sirve para todos, pero lo que ha hecho un país puede inspirar a otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos ya en el proceso de iniciar el camino con Guatemala. Ya se ha hecho parte del trabajo durante el ciclo 7 que se quiere culminar en 2026, con fortalecimiento interno de capacidades de gestión y preparación para la contratación basada en resultados. Y ahora le estamos empezando a dar vueltas a nuevas actividades, ¿no? Y aquí una de las cosas que Maida ha mencionado y yo quiero reforzar. Hay que demostrar el valor agregado de las organizaciones, no hay que darlo por descontado. Hay que recopilar datos, analizarlos y publicarlos y utilizarlos con legítimo orgullo. Pero si no se hace, es muy difícil que ciertos tomadores de decisiones, sobre todo los que están alejados del contacto directo, entiendan por qué se debe financiar a los ONGs. El Ministerio de Finanzas le puede costar entenderlo. Por eso nuestro trabajo es demostrar ese valor agregado. Estrategias de diversificación de fondos para reducir la dependencia, todo lo que son planes de sostenibilidad, que cada organización debe saber cuál es su modelo, cuál es su hoja de ruta, reducir la dependencia no solo del Fondo Mundial, sino en general de un único donante. Ni siquiera es bueno depender si en algún país el gobierno está muy abierto a financiarte, tampoco es bueno depender en exceso, porque los gobiernos cambian y pueden cambiar sus políticas, por lo que la diversificación es muy importante. Nunca depender en exceso de un único financiador. Y también una gestión más eficiente de los recursos. No solo es tener más y más diversos, sino utilizar lo que tenemos de una manera más inteligente para aumentar la resiliencia, de manera que si suben o bajan los aportes, siempre tengamos un núcleo preservado que nos permite navegar tiempos turbulentos. Con eso quería dejar aquí los mensajes finales. Es un resumen de lo que quería poner sobre la mesa. Entender el contexto local sabiendo que no es estático. No hay que centrarse en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser. No es que las cosas aquí son así. Bueno, pero siempre pueden ser de otra manera. Hay que encontrar cómo llegamos hasta ahí. Los sistemas públicos aparentan rigidez, pero todos tienen puertas que se pueden abrir con la estrategia adecuada. Y eso, tanto Paraguay como Guatemala y otros, Perú, por ejemplo, con el que trabajé el año pasado, lo están demostrando. No den por descontado que los tomadores de decisiones comprenden el valor agregado de la comunidad. Se lo acabo de decir, solo lo repito. Recopilen, analicen, muestren la evidencia del impacto de su trabajo. Soliciten apoyo, pero demuestren que han avanzado. A veces se vuelve a pedir lo mismo que se ha pedido en ciclos anteriores y cuesta entender si ya se financió, por qué no ha funcionado. Hay que construir sobre lo que se crece, sobre lo que se ha obtenido. Hay que crecer sobre la base. Hay que decir, bueno, me apoyaste, con ese apoyo he llegado hasta aquí, ya no necesito llegar un poco más lejos.
con lo cual tenemos que ser un poquito innovadores, pensar cuáles son los siguientes pasos sobre la base que ya hemos recibido. Intenten no pedir más de lo mismo, sino entender hasta dónde han llegado y cómo pueden avanzar más allá. La transición es un desafío, desde luego, porque se sale de lo acostumbrado, pero también es una oportunidad para crecer y ser más independientes. Yo de una de las cosas que realmente me toca mucho el corazón es cuando veo que hay organizaciones que con todas las dificultades, incluso a pesar de la reducción de fondos, dicen, sí, ahora no tengo el fondo, no tengo PEPFAR, quizá tengo menos dinero o ya no me dan nada, pero he seguido adelante y ahora soy mucho más libre. No me siento como que estoy todo el día trabajando para el donante. Ahora trabajo para mi proyecto propio, donde si el donante quiere, tiene un espacio, pero somos nosotros los que definimos ese espacio. Y eso es muy bonito, porque dice que la comunidad ah, ha conseguido encontrar un camino de viabilidad, de resiliencia y de futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan, por esta presentación y también por traernos estas experiencias iniciales con estos dos países. Y nuevamente, igual que Julia y Maite, abrirnos, ¿no? Esta mente a pensar en caminos diferentes, tal vez no el nivel central, pero sí el nivel municipal, y ahí podemos ir trabajando otras formas de sostenibilidad y otras formas de sostener la respuesta y las actividades que venimos haciendo. Voy a dar el pase rápidamente a las experiencias que queremos presentar hoy desde Guatemala y Paraguay. Primero, me gustaría empezar con Guatemala por unas cuestiones técnicas de la presentación y luego pasamos con Paraguay. Leonardo, ¿estamos listos? Sí, Silly, gracias, Ok, te ayudo con la presentación. por favor. Adelante. Muy bien. Buenos días, es un gusto poder estar por acá con todos ustedes. Les voy a explicar un poquito cómo es de que hemos visto desde Guatemala, de sociedad civil específicamente, pues este camino a la sostenibilidad y transición, ¿verdad? Estamos elaborando la propuesta y pues también comentarles que nosotros pues estamos preparándonos para la segunda ventana del ciclo 8 y de que este pues es un proceso que nos ha abierto a ustedes a muchas conversaciones sobre sostenibilidad y transición. Lo que es bien importante mencionar acá es de que desde sociedad civil hemos visto que temas que antes no se hablaban, pues este proceso nos ha logrado como llevar a esas conversaciones y nos hacemos como varias preguntas, ¿verdad? Es cómo sostener los avances alcanzados, cómo fortalecer las respuestas comunitarias y desde ahí también hicimos un ejercicio bien importante que es ver con qué contábamos, ver qué teníamos. En Guatemala, pues también es importante que lo puedan ver cada uno de sus países. Pues en Guatemala identificamos herramientas que son muy importantes ante la respuesta al VIH, como lo es, tenemos una ley, que es el decreto 27 de 2000, y también actualmente pues está una comisión nacional, que es una comisión nacional multisectorial de organizaciones que velan por ITS, VIH y SIDA. Yo creo de que esto, pues aunque lo tenemos muchos retos, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que trabajar, pero es importante identificar que tenemos como estos fundamentos legales y de articulación, que ahí nosotros podríamos como identificamos esas oportunidades. También pues nosotros tenemos actualmente pues espacios en donde hemos logrado dialogar, el MCP, en donde yo participo, es en donde pues hemos logrado y ha sido un gran reto el unificar todas las voces, todos los sectores, pero hemos estado como en ese proceso.
La transición, pues recordemos de que no es únicamente responsabilidad del gobierno ni de la sociedad civil, sino al final es una responsabilidad compartida que requiere que todos los sectores participen y ahorita nosotros como Guatemala pues estamos en ese proceso. Siguiente, Lee, por favor. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido desde la experiencia? Pues miren, la transición no debe empezar temprano. Nosotros ahorita pues sí, habíamos escuchado en subvenciones anteriores, en ciclos anteriores, hay que prepararnos, pues se intentaron hacer algunos inicios, pero como bien lo decía Joan, al final cuando ya estamos en la puerta, pues es cuando empezamos a tocar, cuando empezamos a buscar esas soluciones y pues eso es lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que la transición tuvo que haber empezado desde mucho antes, pero igual estamos en ese proceso. Algo que también es importante, cuando nosotros pensamos en sostenibilidad, pensamos únicamente en dinero y decimos, ¿quién va a poner el dinero para estas actividades? Pero en el ejercicio hemos identificado que hay más preguntas que hacernos, como no solo el dinero, quién va a financiar, sino también preguntarnos, ¿quién va a implementar? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a monitorear? ¿Quién va a representar a las comunidades? ¿Y quién va a mantener esas capacidades instaladas? Muchas veces las discusiones se dan en espacios nacionales, pero las respuestas ocurren en los territorios. En nuestro caso, yo represento a una organización que estamos en el interior del país y siempre le hemos apostado a descentralizar las acciones, porque en algún momento pasa, ¿verdad? Ustedes que esto es a nivel como nacional, que los proyectos son temporales y se van, pero al final los territorios somos quienes nos quedamos ante estas respuestas, estas necesidades. Por eso nosotros identificamos y como MCP hemos estado realizando varios ejercicios para identificar en el interior qué organizaciones existen, qué capacidades tienen estas organizaciones, qué servicios prestan y qué tan articuladas están con el sistema de salud. La sociedad civil, pues no solamente debe ser consultada para validar documentos, sino debe ser parte de todo ese proceso para poder realizar esa propuesta y estos planes de transición de sostenibilidad en conjunto. Siguiente, por favor. Nosotros pues identificamos retos y oportunidades. La transición pues la vemos como un riesgo, ¿verdad? Al final porque hemos estado en varios ciclos con el Fondo Mundial, pero ahora también la vemos como una oportunidad para fortalecer estos aspectos que quizá pues antes no habíamos logrado analizar con suficiente profundidad. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver, pues tenemos, y así lo hice muy resumido, dos retos y dos oportunidades que yo creo que es importante compartirles. Pues uno de los retos es cómo vamos a poder mantener los servicios para poblaciones clave. Y aquí lo que quiero dar a entender es de que cómo podemos asegurar que los servicios dirigidos a las poblaciones claves continúen siendo una prioridad en el futuro. Lastimosamente, y como bien estaba yo leyendo ahí comentarios, pues tiene mucho que ver la voluntad política, tiene mucho que ver, pues, qué tan sensibilizados están los prestadores de servicios en cada uno de los territorios, pero, pues nosotros ahí es donde queremos como identificar a esas organizaciones comunitarias que han construido durante años relaciones de confianza con las comunidades y han desarrollado capacidades específicas para llegar a las poblaciones. Ese es el reto que tenemos. También tenemos el reto de fortalecer las capacidades en los territorios, porque así como lo decía en la anterior, en la imagen anterior, pues si ya identificamos nosotros estas organizaciones que están en los territorios trabajando, ahora con esta identificación que realizamos, el reto es qué capacidades existen actualmente en estas organizaciones, qué organizaciones están respondiendo, ¿verdad? ¿Qué organizaciones tienen financiamiento? ¿Cómo están siendo sostenibles? ¿O también seguimos dependiendo de la cooperación internacional? ¿Qué servicios ya funcionan bien? ¿Y en dónde existen pues esos vacíos? Ese es un gran reto que tenemos nosotros ahorita como Guatemala. Estamos viendo por la necesidad de fortalecer capacidades locales para que la sostenibilidad no dependa únicamente de actores nacionales o de proyectos específicos, sino que sea al final de cada una de nosotros. Entonces, también eso nos lleva pues a identificar las oportunidades, algo que nos pasó aquí en Guatemala y nosotros lo identificamos como MSP, como sociedad civil, es de que es bien importante ustedes conocer nuestro ecosistema de respuesta, porque es bien importante el saber hacia dónde dirigir estas corresponsabilidades que existen en cada uno de los sectores. Algo que también nos pasó ahorita, y esta también es una oportunidad, es de que
este proceso que estamos llevando de transición, sostenibilidad, nos está obligando a mirar más detenidamente quiénes forman parte de esta respuesta nacional. No solamente tiene que ser el gobierno, sino al final, este tiene que ser una responsabilidad de todos. Organizaciones comunitarias, redes de personas con VIH, organizaciones de poblaciones clave, cooperación internacional, academia, gobiernos locales, prestadores de servicios. Pues acá nosotros lo que estamos intentando y estamos siempre en el proceso, aquí no es que yo les traiga como la receta de esto es lo que hay que hacer, sino estamos siempre en ese proceso y es de que estamos identificando y conocer mejor nuestro ecosistema de respuesta para entender en dónde están nuestras fortalezas, porque donde están estas brechas es como podemos como complementarnos mejor identificándolas. También como oportunidad, pues también es fortalecer las alianzas para una respuesta sostenible, ¿verdad? Siempre es importante el tomar en cuenta que para ver una sostenibilidad, pues tenemos que buscar esas alianzas que otros sectores. A nosotros nos ha estado costando mucho, pero estamos ahí siempre buscando puertas para ver de qué otra forma se pudiera como tener estos accesos, ¿verdad? Estos accesos a proyectos, algo que nos ha apoyado también y el Fondo Mundial lo ha mencionado, es el tema de las contrataciones sociales a través de los ministerios. En Guatemala hemos estado haciendo este ejercicio. Esperamos que también este momento de transición pues sea para que la sociedad civil logremos tener acceso, que en Guatemala pues son muy pocas, son contadas las que han logrado tener como financiamiento del gobierno a través de contrataciones de servicios. Pues ahora queremos de que se amplíe esta cartera y de que a través de este plan de transición pues podamos acceder a estos fondos, ¿verdad? Que ya son de instancias públicas. En Guatemala, pues es importante mencionar de que espacios como el MSP han permitido reunir a diferentes perspectivas para discutir no solamente las necesidades actuales, sino también cómo prepararnos para el futuro. Y en esta última diapositiva es ya como este mensaje de, desde nuestra experiencia, ¿qué le podríamos como aportar a países que van a estar también en el proceso o que están paralelos a nosotros? Pues son bien puntuales, ¿verdad? Uno es que conozcamos el ecosistema de la respuesta, identifiquemos, ¿verdad? En dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que tocar esas puertas. En Guatemala nos pasa algo ustedes de que cuando uno va a una oficina y pide una reunión, nos dicen no es acá, es en la otra o es en la otra. Y así nos van como tirando de una oficina a otra. Es por eso primero sentarnos y conocer cuál es el ecosistema de la respuesta para saber hacia dónde dirigir nuestras acciones. También pues fortalecer las alianzas desde ahora. Si estamos en un ciclo antes del ciclo de transición, pues es momento para poder empezar a identificar esas alianzas, empezar a fortalecerlas y no esperar, ¿verdad?, que esté cerca la transición, sino hacerlo desde mucho antes. Y pues algo que es bien importante también es que la sostenibilidad se construye día a día, ¿verdad? No tenemos que pensar, digamos, ya cuando estamos cerca, sino desde ahora involucrar a sociedad civil, a los territorios. Lo que es bien importante ustedes también y nosotros lo hemos promovido bastante es de que se fortalezcan las capacidades de otras organizaciones más allá que las que tiene, digamos, como sus receptoras el Fondo Mundial, sino que se tiene que esparcir ese conocimiento para que, de verdad, una respuesta nacional pues sea eso, ¿verdad? Nacional desde los territorios. Pues esta sería mi presentación. Desde Guatemala no venimos a compartir una experiencia terminada ni una receta de éxito. Nosotros estamos en construcción, nuestra propuesta para poder seguir aprendiendo, pero si hay algo que este proceso nos ha enseñado es que la sostenibilidad no se construye cuando los recursos empiezan a disminuir. Se construye cuando los países comienzan a prepararse, fortalecen sus alianzas, escuchan a sus comunidades y se atreven a pensar en el futuro de la respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por estas lecciones que nos has transmitido. Y perdona por la prisa, no llegué a presentarte correctamente. Él es Leonardo Ortega, que nos acompaña desde Guatemala. Él dirige la organización GACSON en Quetzaltenango, que es al norte de la ciudad de Guatemala, y ahora es vicepresidente del Mecanismo de Coordinación de País allá. Muchas gracias, Leo. Ha sido realmente muy completa, muy ilustrativa esta experiencia que ya empezaron en Guate
Y creo que la lección que rescato y destaco es que ya tenemos que ponernos en marcha todos, incluso nosotros en Perú que recién empezamos el ciclo 7, es importante empezar a pensar en, en transición y sostenibilidad. Gracias. Nos quedamos con las preguntas para el final, después de darle el paso a Sergio, y ahora sí no me olvido de presentarlo. Sergio López es de la organización Somos Gay en Paraguay. em, y ahora es parte también del Petit Comité de Redacción de la subvención en ese país, y va a compartir también la experiencia de Paraguay en este diseño de la subvención en el ciclo 8. Adelante, Sergio. Muchas gracias, gracias. No sé si se escucha bien ahí el audio. Perfectamente. Dale, perfecto. Bueno, antes que nada, feliz mes del orgullo para quienes celebramos. Bueno, realmente qué interesante todo lo que ya se escuchó. Me gusta este orden de ponentes, así tipo todo lo que ya tenía también como anotado, listado, como algunas de las cosas para mencionar, ya se dijo mucho, mucho más ilustrativamente. Entonces, comentarles nada más un poquito aquí la experiencia a nivel local, mucho como los anteriores ponentes. No vengo como a instruir como una receta, nada como para hacer, sino más bien una experiencia aquí a nivel local, ¿verdad? Como un poco de contexto, sí traerles que el último par de años, estuvo siendo un par de años bastante complicados, ¿verdad? El 2024-2025, ¿verdad? En cuanto a materia, no solamente de recortes de financiamiento en VIH, SIDA, como todos manejamos, ¿verdad? Ya se mencionó antes, sino también en la coyuntura política en la que este escenario se da aquí en Paraguay, ¿verdad? Al final del 2024 nosotros cerramos ese año con una fuerte ley que se instaló aquí en Paraguay, que es conocida como una ley anti-ONGs, ¿verdad? Dificulta mucho más y hace mucho más rigurosos los controles, principalmente en cuanto al financiamiento externo que recibimos las organizaciones para el trabajo que desarrollamos, ¿verdad? Entonces, ese contexto se da también en una fuerte avanzada, muy conservadora aquí en Paraguay. Como mencionó también Joan, es un país bastante conservador, ¿verdad? Uno de los principales, digamos, que lidera este ranking, ¿verdad? Un poco a veces empírico, pero también muy real, basado en que tenemos una ausencia completa de leyes que nos protejan de la discriminación, el estigma. Tenemos una sola ley, ¿verdad? Que protege para personas en el marco del VIH, ¿verdad? Pero sigue siendo un país bastante difícil de trabajar y operar como organizaciones que prestamos servicios en SIDA, ¿verdad? Entonces, este contexto se dificultó mucho más, ¿verdad? También con los recortes que estuvimos teniendo en presupuestos. Y en cuanto al contexto que nos convoca un poco para las experiencias que estamos teniendo, ya este escenario de transición, como bien se mencionó antes, ya es algo que viene desde hace rato. Aquí en Paraguay venimos hablando, o es como el elefante rosa con purpurinas que está en el salón y nadie dice nada sobre él, ¿verdad? Porque es cierto que no teníamos como un plazo fijo para saber cuándo iba a pasar, ¿verdad? Entonces, por un lado, rescato el sentido de emergencia que pone esto para el país, ¿verdad? En cuanto a poder evidenciar duramente cómo se van a sostener estos servicios, cómo se va a, básicamente, mínimamente sostener, ¿verdad? Lo que ya se estuvo apoyando con el fondo, pero en el ideal comunitario y tanto que creo que compartimos en Aliados en Salud, es que realmente sabemos que esto tenemos que escalar mucho más y ampliar mucho más todo lo que sea que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, para nosotros aquí en Paraguay, el GC8 coincide con este momento también de incertidumbre en cuanto a el mecanismo que vamos a definir, ¿verdad? Se mencionó también en presentaciones anteriores la posibilidad de instalar, digamos, una respuesta más territorial o gestionada a través de los territorios y municipios, ¿verdad? Rescato esto que mencionaste, Leonardo, muy importante esto de territorializar la respuesta y hacerlo como más, a tener una bajada más granular a las comunidades que estamos más en un nivel local, ¿verdad? Entonces, este ejercicio, en el ideal, a nosotros en Paraguay nos vendría bastante bien, ¿verdad? Para poder descentralizar un poco, ¿verdad? Digo que hay mucha incertidumbre porque todavía no solamente el mecanismo no está terminado, ¿verdad? No está como, no lo terminamos de definir. Se perfila, digamos, esto que mencionaste, Joan, también anteriormente en tu presentación. En Paraguay tenemos los consejos locales de salud, consejos departamentales y locales de salud,
que tienen una asignación presupuestaria, ¿verdad? Para cumplir con planes de salud. Entonces, la intención es blindar, por así decirlo, con una resolución o una ley en lo posible, pero yo creo que va a ser una resolución ministerial la que permita blindar estos fondos de VIH que dentro de este año y en un piloto vamos a estar utilizando a un financiamiento del Fondo Mundial para ejecutarlo con ya entidades públicas, un potencial comité que se estaría creando para, voy a decirlo muy mal y pronto porque creo que aquí todos conocemos las terminologías del fondo y demás, sería como tener un RP instalado en una oficina pública del Estado en la cual pueda ser gestionado este presupuesto una vez que el fondo se retire, ¿verdad? Que podamos tener este ejercicio ya práctico, ya probar las cosas que funcionan, que no, poder ajustar dentro de la oportunidad que nos dan este par de años del siguiente ciclo. Y digo par de años porque nosotros tenemos el ciclo de financiamiento en 2027, 2028 y potencialmente al 2029. Pero aquí en Paraguay también se da la coyuntura en la que este año nosotros estamos vamos a tener 3 años de elecciones, ¿verdad? En distintas instancias. Este año son las internas partidarias, ¿verdad? El año que viene tenemos las internas, digamos, ya para elecciones de intendentes y, bueno, nuevos equipos municipales, lo que genera cierta, como digo, uso la palabra incertidumbre porque hay dudas sobre cómo estos planes que deberían bajar a los municipios se van a adoptar, ¿verdad? Una vez que las autoridades electas cambien. Y con ellos no vamos a ser ilusos. Muchos de los planes del gobierno de turno también tienen algún que otro interés y convengamos que SIDA no es uno de ellos, ¿verdad? Vamos a tener que forzar mucha incidencia, vamos a tener que tener muchas conversaciones, las alianzas que creo que también todos mencionamos y que vemos un valor súper fuerte, ¿verdad? De contribuir a eso, ¿verdad? Para lograr que esto se establezca con miras al beneficio, no de la comunidad o de las organizaciones comunitarias, ¿verdad? A eso quiero como también diferenciar y gracias Joan por traer eso a colación, ¿verdad? Hay distintas sostenibilidades, digamos, que tenemos que habilitar y que tenemos que perseguir, pero en el interés de la cartera pública de salud, aquí tenemos la oportunidad de que nos medimos por indicadores de salud, ¿verdad? Precisamente este mecanismo de fondos que vamos a estar implementando ya desde este año, vamos a estar piloteando este año, es relacionado a un fondo basado en resultados de salud que aquí se mide con indicadores duros, ¿verdad? No hay mucha oportunidad de hacer un discurso populista o algo muy alejado de la ciencia y de los datos duros. Entonces, hay una oportunidad para que nosotros, como organizaciones comunitarias que damos servicios en SIDA, podamos asegurar, digamos, de alguna manera, que lo que ya conseguimos hasta ahora en cuanto a poder operar libremente, tener como planes diferenciados, ¿verdad? Que eso se pueda sostener para nuestros servicios. Y claro, en nuestro entendimiento, eso también contribuye a una mejora en la calidad de vida y en parte a la misión institucional que tenemos, ¿verdad? Creo que también mencionaba Maite en su presentación en un aspecto que vamos a tener las organizaciones necesariamente que acotar mucho más nuestro eje de acción y en ese sentido estamos ya también por el escenario y la oportunidad que se da con el fondo de empezar a establecer nuevas entidades, ¿verdad? Se mencionó también la posibilidad de tener empresas sociales y gracias Joan también por mencionar ahí algunos de los emprendimientos que estamos desarrollando acá en Paraguay, ¿verdad? En el caso de Somos Gay, nosotros ya tenemos como un programa de salud, el de la clínica Cunujú, que funcionaba como tal, como un programa de salud dentro de Somos Gay. Eso fue ganando más complejidad a medida que el trabajo también se fue haciendo más complejo. Y hoy en día, desde hace ya un par de años, pero hoy en día ya como una empresa establecida, una empresa social establecida aquí en Paraguay, nuestra mirada es que podamos fortalecer la clínica Cunuú para un mecanismo, ¿verdad? Que pueda generar, que tenga un plan de negocios, que pueda reinvertir el excedente, digamos, porque la idea no es hacernos ricos con la clínica, sino que podamos, esto mismo que también decías, Joan, dejar de depender de un fondo. Por un lado, estoy triste, enojado, pero contento a la vez, ¿verdad? De poder cortar ciertos lazos, ¿verdad? En la dinámica en la que se estaba dando ahora, ¿verdad? Nosotros también rescatamos, ¿verdad? Y con esto quiero también como enfocarme un poquito para ir terminando, ¿verdad? Las, la, la, la mirada a futuro que estamos teniendo necesariamente creo que nos ve en un escenario
de alianzas, ¿verdad? Es innegable que no vamos a conseguir, solo el Estado no va a poder conseguir, no tiene, por más que aquí en Paraguay el Ministerio de Salud es, yo le digo, un monstruo institucional, porque tiene una llegada, tiene una presencia territorial muy fuerte, ¿verdad? Hay cosas que mejorar siempre, ¿verdad? Pero la infraestructura ya está, la arquitectura, digamos, institucional, legal, ya existe. Es solamente encontrar los huecos y las mejores oportunidades para que no nos dejen detrás a las organizaciones que estuvimos en alianza, apoyando mucho de los resultados que hoy mostramos, ¿verdad? Paraguay, el segundo país en Latinoamérica con ampliación de PrEP, ¿verdad? Eso es un resultado excelente que nos enorgullece mucho, pero vamos a reconocer que eso no se iba a hacer solo con el Estado. Y también hay un reconocimiento desde el Estado en que necesitan del trabajo comunitario, porque hay situaciones, mucho por el lado de los horarios, los vínculos laborales que tienen, que nadie quiere trabajar luego en Paraguay, entonces es como que en ningún lado. Entonces, es como ven, cualquier cosa que tengan que hacer en SIDA es como algo aparte, ¿verdad? De su trabajo. Entonces, reconociendo nomás esa realidad, que ojalá que cambie, ¿verdad? Pero mientras que cambia, tenemos que dar respuestas. Entonces, eso es lo que queremos impulsar. Y bueno, en el futuro también, para las compañeras y compañeros colegas del fondo, ¿verdad? Que puedan apoyarnos en canalizar este pedido, esta impresión, esta opinión, digamos, muy informada desde nuestra comunidad, es que sí pensemos en un mecanismo a futuro como para algún fondo catalítico o de alguna manera más directo, ¿verdad? Ya no capaz subvenciones país, pero que por favor sí pensemos en alguna forma de apoyo para apuntalar estos planes que muy realistamente es una excelente oportunidad la de estos 2 a 3 años que podríamos tener en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero por más buena onda y buenas ganas, buenas vibras que le pongamos, probablemente muchas cosas no se van a terminar no van a culminar en 3 años. Entonces, que no nos dejen ahí colgados con los logros que sostuvimos hasta ahora. Y por favor, sí, para seguir trabajando juntos en eso. Quiero parar ahí. Gracias. Gracias, Sergio, también por traernos esta experiencia y también esta adecuación al contexto paraguayo, ¿no? Tal vez siempre hemos estado pensando en mantener nuestras propias organizaciones como siempre han venido trabajando, pero esta adecuación sea de personería jurídica, de estatus jurídico o lo que fuera, también es una forma de adecuarnos a este contexto desafiante en el futuro, ¿no? Que pasa por fortalecer nuestros sistemas de información, por tener costeos claros de cuánto cuesta proveer un servicio en particular, de manera que podamos mostrar también, como decía Julia y Maite al inicio, cuán eficientes somos desde las organizaciones comunitarias, ¿no? El costo-beneficio que significa invertir en organizaciones comunitarias y así alcanzar poner fin a las epidemias. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Pueden, mientras van pensando en sus preguntas o comentarios, en el chat hemos puesto dos vínculos a dos herramientas que van a ser de mucha ayuda. Por un lado está la herramienta comunitaria que ha desarrollado la plataforma de África anglófona y por otro lado está también la guía comunitaria para la integración de CS, del ciclo 8, perdón, del Fondo Mundial, que es de ANASO. No sé si lo dije en el orden correcto, pero ambas guías pueden ser de mucha utilidad en este proceso de diseño de las subvenciones. Entonces, no sé si hay preguntas. No hay manitas levantadas y no hay comentarios adicionales en el chat, excepto los de Pablo, que ha ido dialogando con los presentadores de acuerdo a cómo iban avanzando en los temas. En todo caso, decirles que este webinario va a estar en los canales de la plataforma, que los resúmenes y las presentaciones van a acompañarse en el siguiente boletín, lo mismo que estas guías que estamos compartiendo. Y avisaremos también respecto de la traducción, que vamos a
a ver la forma de hacer una interpretación de esta grabación y tenerla disponible también en las redes de la plataforma. Joan, por favor. Sí, bueno, esperando que alguien se anime y haga comentario o pregunta, quería aprovechar este espacio para añadir algo que tiene que ver más con lo estratégico. Am, Sé que es un tema complejo y no fácil de resolver, pero una de las cosas que ayuda bastante a trabajar el tema de la sostenibilidad es que la comunidad o los grupos comunitarios aprendan a diferenciar muy bien dos roles. Cuándo quieren actuar como proveedores de servicios y cuándo quieren actuar como personas que defienden los intereses de las poblaciones. Las dos cosas no son totalmente independientes porque los servicios son derechos, ¿de acuerdo? Y los derechos deben dar lugar a servicios. Em, pero sí que es cierto que mantener dos niveles de diálogo permite quizá a veces avanzar en lo técnico, que también es político, y centrarse otras personas o a través de otras organizaciones en lo político, que también es técnico, porque también debe estar basado en la evidencia. Es algo que yo creo que ha ayudado bastante en los países en que se ha llevado a la práctica, porque entonces se permite, podemos avanzar en ciertas áreas. Y quizás si quiero aprovechar esto es otra cosa que a mí me gusta poner sobre la mesa. No dejes que un desacuerdo te bloquee toda la situación. Es más, intenta llegar a un acuerdo en qué estás en desacuerdo con el gobierno o con otros actores. Parquea eso, déjalo a un lado, por ahora, no lo olvidas, y concéntrate en lo que estás de acuerdo y cómo lo desarrollas, lo implementas, lo monitoreas y lo evalúas. Y cuando tienes eso asegurado, vuelves al desacuerdo porque no renuncias a él. Son son tus principios y tu forma de ver las cosas. Pero quizá estos dos aspectos, separar roles y no dejar que los desacuerdos bloqueen los acuerdos, son cosas que permiten avanzar paso a paso. Gracias. Gracias, Joan, por esa reflexión. Y parece que animaste las intervenciones. Tenemos la manito de Alberto también aquí con nosotros. Están, ¿cómo les Bienvenido, ha qué ido? gusto verte. Gente bella y querida aquí. Abrazos para todos y todas, todos. Mira, yo estoy fascinado con esta sesión y bueno, y sobre todo he aprendido muchísimo y recordando otras cosas también. Sin embargo, a mí me llama la atención y quiero, no sé ni cómo plantearlo, ¿no? Pero quiero ponerlo aquí como en esta mesa de discusión. Y me trae, no sé, para mí pareciera que me trae un problema de conflictos de intereses y objetivos distintos. El hecho de que un miembro de una sociedad civil esté trabajando al mismo tiempo que el gobierno, porque tenemos miradas distintas, contextos políticos distintos. Gobierno siempre será gobierno y sociedad civil siempre estaremos en la acera del frente. Importante el diálogo, importante la negociación, importante la articulación, que es lo que me encanta y se ratifica en esta sesión de todas las personas que han intervenido. Sin embargo, no sé, me hace ruido todavía. A lo mejor me quedé atrás, a lo mejor todavía tengo una mirada más conservadora, pero ustedes que saben más que yo, que tienen más experiencia que yo, me gustaría que me orientaran, por lo menos a mí, no sé si alguien del público podría estar con la misma inquietud. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, Alberto, por la pregunta y esta reflexión que ciertamente ha acompañado a las organizaciones y activistas de la sociedad civil por mucho tiempo. Han hecho ustedes referencia de esta contratación, ¿no? De agentes comunitarios por parte del ministerio o instancias gubernamentales. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Maite, John.
Sí, Leo. yo tengo mi Joan. opinión, pero no quiero monopolizar. Si alguien quiere responder primero, encantado. Sí. Solo quiero decir que nadie sabe más que Alberto Nieves. Primero de todo. Mira, yo creo que son dos cosas diferentes. Ser miembro, y es cierto que a veces lo utilizamos como sinónimo. Eres miembro de la comunidad si defines la comunidad como para ser parte de una población clave o vivir con VIH. Y sí, hay personas que viven con VIH que trabajan en el gobierno. Ha sucedido en varios sitios y sigue sucediendo. Ahí hay una discusión, un dilema, porque hay quien dice que eso es muy buena idea porque aporta la visión de la comunidad al gobierno y hay quien dice, uy, una vez dentro se apoltronan. Una vez dentro, olvidan de dónde vienen y han dejado. Sí y no. Es decir, al trabajar dentro del gobierno, trabajas dentro de otras reglas. Eh, yo creo que sí. Yo creo en los abogados internos, en los en el advocacy interno dentro de los gobiernos. Es importante estar dentro y utilizar todas las rendijas y todas las posibilidades que tengan para ir cambiando la cultura interna. Y creo que hay gente que lo intenta hacer y merece todos mis respetos. No siempre lo consigue, pero merece todos mis respetos. Eso es diferente al estatus. Si estás en el gobierno, ya no eres sociedad civil, claramente. Eres sociedad civil porque eres una organización no gubernamental o una organización de base comunitaria. Seas o no seas población clave o persona viviendo con VIH, una vez dentro del gobierno, eres gobierno, claramente. Otra cosa es que intentes llevar la sensibilidad de la comunidad dentro. Pero esa distinción sí es clara. Es como si alguien que no pertenece a ninguna población clave o no vive con VIH o con tuberculosis o malaria, trabaja en la sociedad civil. Es sociedad civil, aunque sea una mujer cisgénero que no, que no es parte del colectivo LGTB. Es sociedad civil porque está ahí y está en esa parte, en ese momento. Lo que sí que también es verdad que, y ahí Alberto, yo entiendo que cada país es diferente y Venezuela es un caso que todos llevamos en el corazón. Am, yo siempre digo, a veces la paz se hace con el enemigo, por decirlo pronto y mal, o la negociación se hace con el diferente, con quien no piensa como tú. Porque si piensa como tú ya no tienes que negociar, ya estamos de acuerdo. Entonces, mientras que es verdad que cada uno cumple un papel, hay que hacer un esfuerzo de entender. A veces detestamos a los funcionarios gubernamentales porque creemos que es mala persona. Bueno, vamos a entender en qué posición está y sobre todo, no vamos a pedirle algo que no nos puede dar, porque eso nos va a llevar a una discusión estéril. Vamos a entender qué sí nos puede dar en este proceso de negociación y qué podemos dar nosotros a cambio. Y eso es algo que ha sido bastante útil en este proceso. Gracias. No sé si Alberto puede responder a tu inquietud. Gracias, Joan. Eh, bueno, has ampliado la reflexión que queda en manos también de los países. Hay un comentario final antes de pasar al cierre del MSP Guatemala, no nos dice el nombre. No sé si es Dori. Exactamente, Lice, soy Dori. Yo tengo una experiencia interesante sobre este tema, que cuando fui directora del programa de VIH del Ministerio de Salud del año 2000 al 2004, se logró la contratación de dos HCH y dos trabajadoras comerciales del sexo como parte del programa. Sin embargo, el siguiente gobierno los despidió. Después hubo una persona que era también HSH, pero a título personal. Es totalmente diferente la experiencia cuando se entra por una organización que cuando se entra a título personal. Es parte de un gobierno, la persona no defiende los intereses de la comunidad, por lo menos no abiertamente. Cambio. Muchísimas gracias, Dori, por por traer la experiencia también de Guatemala, ¿no?
Am, ok, vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario. Maite, Julia, Leo. Si no, pasamos con Anuar entonces para los comentarios finales y el cierre. Gracias, Lee. En realidad no tendría mucho que agregar. Creo que ha sido un webinario bastante completo, bastante educativo, bastante reflexivo. Yo solamente quisiera darle las gracias a Julia, Maite, Joan, Leonardo y Sergio por hacer que este webinario llegara a tan buen puerto. Y solamente reiterarles que, bueno, desde la plataforma LAC hemos estado trabajando, apoyando a algunos países en los procesos de diálogo comunitario para la preparación de las subvenciones para el ciclo 8, Paraguay, Guate, Haití, Cuba. Y vamos a seguir trabajando hasta diciembre de este año, produciendo materiales que puedan apoyar el involucramiento de la respuesta comunitaria en estos procesos. Y hasta donde lleguemos en diciembre vamos a estar apoyando y quisiera, bueno, solamente agradecerles que este webinario es parte de estos esfuerzos que estamos llevando a cabo. Y bueno, el próximo webinario será sobre integración, entonces estén pendientes para poder hablar sobre este otro tema que también está muy en boga en las discusiones de los países que están en sus procesos de análisis y preparación de las subvenciones para el ciclo 8. Y nada, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Que pasen un buen día.